Buenas noches, amigos televidentes. Gracias por seguir en sintonía de su consulta médica. Un mensaje muy importante: Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz, salud de clase mundial. El tema de esta noche se lo recordamos: disfonía, y tenemos como invitada especial a la doctora Carla Ramírez Velasco. Ella es otorrinolaringóloga que nos visita de la ciudad de San Salvador, y también ella da consulta los fines de semana, los sábados, en la ciudad de Usulután, para todos los televidentes que nos están sintonizando a estas horas de la noche. Doctora, bienvenida. Gracias por estar en su consulta médica, doctora. Pues un sábado, un fin de semana, sabemos de que pues a veces hay compromisos, hay que movilizarse, y pues en nombre de todo el equipo técnico y de producción, pues le agradecemos su presencia para compartir estos temas tan importantes como son los temas de otorrino y por supuesto en este caso la disfonía. Doctora, gracias, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches, Efraín. Gracias por la invitación, por el espacio, y espero que el tema que vamos a hablar también pueda ser de mucho provecho para todas las personas que nos están sintonizando. Doctora, aparte de la educación en salud, son las diferentes especialidades. El caso de la otorrinolaringología, entiendo que forma parte de la cirugía, que son de los 4 pilares básicos: pediatría, cirugía y neurología, en el caso de la otorrinolaringología. ¿Qué es lo que ve, de una manera práctica, qué es lo que ve un otorrino para que nuestros televidentes conozcan más esta subespecialidad? Sí. Y por supuesto, ¿por qué no mencionarlo? ¿Cuántos años son de estudio? Porque a veces mucha gente ignora lo que un médico, un especialista tiene que estudiar para llegar a esos niveles. Y de ahí, por supuesto, iniciamos con el tema de esta noche. Ok, sí, claro que sí. La otorrinolaringología estudia las enfermedades, los trastornos de la nariz, de los oídos y la garganta, también todas las patologías del cuello, problemas de vértigo también que están relacionados con el oído, problemas de la voz, ganglios. Realmente es una especialidad médica y quirúrgica, por eso es una rama de la cirugía. Aquí en El Salvador, el estudio para la otorrinolaringología son los 8 años de medicina, luego 2 años de cirugía, y luego 3 años de otorrinolaringología. O sea, que serían en total, doctora. 13 años, me parece. 13 años, 13 años. De verdad que toda una vida para llegar a los niveles de una subespecialidad, como en este caso sería la otorrinolaringología. Doctora, disfonía. ¿Qué es la disfonía desde el punto de vista de un especialista de otorrinolaringología? Okay. ¿Cuál es la definición en la actualidad? Okay. La disfonía también se le llama ronquera y está definida como una alteración en la voz, que es diferente al que la persona normal tiene. Puede ser una voz débil, ronca, más grave o más aguda que la normal. Las causas, digamos, las causas más frecuentes que nos pueden llevar a padecer una disfonía o una ronquera. Ok, son muchísimas. Principalmente son todas las enfermedades respiratorias, o sea, las enfermedades de la nariz, de la garganta, problemas de alergia a diferentes alergenos, ya sea pelo de gato, cucarachas, polen, polvo. Este tipo de como alergeno se llama un agente que puede causar una reacción inflamatoria de alergia. También la disfonía puede ocurrir por mal uso de la voz, por gritar, por susurrar, y este tipo de actividades que fuerzan nuestra voz pueden generar también disfonía. Y si nos vamos a las causas más malignas, incluso hasta el cáncer puede causarnos problemas de alteración en nuestra voz. Bueno, doctora, sabemos definitivamente pues, de que quién no ha padecido de ronquera en algún momento de su vida, que ha estado ronco por algún motivo, por una gripe, por un clima, cambio de clima, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué mensaje le puede dar a nuestros estimados televidentes sobre una ronquera, una disfonía, que ellos deban de preocuparse? Okay. De preocuparse ya por tener una ronquera, que ya no solamente es algo que se le va a aliviar en 2 o 3 días, sino que es algo que puede llevarle a muchas más complicaciones. Sí, claro. ¿En qué momento puede preocuparse, digamos, por una disfonía un paciente? Claro, esa es una muy buena pregunta, porque la disfonía nos puede ocurrir después de un concierto, después de estar gritando toda la noche y amanecer con voz ronca, o que tengamos una gripe y tengamos la voz ronca. En ese caso, la disfonía nos tiene que preocupar cuando este cambio en nuestra voz ha sido mayor de 2 semanas, o si el paciente es un paciente que tiene el hábito de fumar y tiene un cambio en su voz, también es algo que debe lanzar una alarma para consultar por la razón del cambio de la voz.
Entonces un promedio de arriba de 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas sin que se le quite, con alguna... Hay medicamentos, ¿verdad? También, claro. Que ha estado medicado, entonces ya tiene que... Definitivamente ir donde un especialista, eso es lo más recomendable, y hacer los estudios adecuados. Sí, exactamente. La disfonía puede ser un signo de algo grave, doctora. Podemos hablar, sin querer asustar a la gente, pero podemos hablar ya de un cáncer, por ejemplo. El famoso cáncer de garganta o de las cuerdas vocales. ¿Es frecuente en la actualidad? Sí, bueno, dependiendo de eso, un cambio en la voz que no se quite con el reposo, con pasar 2 semanas, con estar con medicamentos, o que se acompañe de dolor al hablar, que se acompañe de tos con sangre, también nos preocupa, que se acompañe de cansancio. No es normal que comencemos con una disfonía y que después al subir gradas nos comencemos a sentir cansados, o que se escuche un ruido incómodo al respirar. Ahí ya nos podemos preocupar. Sí, es como para lanzar esa alarma de ir con un especialista, con un otorrinolaringólogo, para hacer una evaluación minuciosa de qué problema puede haber en nuestras cuerdas vocales. Y respecto a lo común en el cáncer, sí existen personas en las que puede ser un poco más frecuentes. Generalmente es una enfermedad que está descrita como que afecta más a los hombres, y sí arriba de los 60 años. No es la única, no es el único grupo que se puede enfermar de esta enfermedad. Cualquier persona que sea fumadora, que haya estado expuesta a humo por muchos años. Las famosas hornillas de humo, sí, de leña. Humo de leña, por ejemplo. Pero el tabaquismo definitivamente es un número 1 en el caso de que se desarrolle un cáncer de cuerdas vocales, de garganta. Sí, es el mayor hábito que está relacionado con el desarrollo del cáncer de cuerdas vocales. ¿Y puede haber algún factor, o existen factores hereditarios, doctora, genéticos? Si alguien padeció, mi papá, mi abuelo padeció de un cáncer de garganta, ¿podría también tenerlo pues, la persona, el paciente? ¿Existe algún factor genético? Sí, realmente sí tiene un componente hereditario, que es eso, que un familiar de primer grado, ya sea un padre, madre, hijo, hija o hermanos, que tengan este tipo de enfermedad, sí es algo que debe lanzar uno una alarma. Si uno tiene voz ronca y tiene un familiar de primer grado que haya tenido algún tipo de cáncer, y no solo de cuerdas vocales, sino de cualquier parte de cabeza y cuello. ¿Qué es el que también lo ven ustedes, la parte? Sí. Doctora, me comentaba que había traído un video para que nuestros televidentes puedan entender mejor lo que es la parte de la disfonía y la ronquera. Vamos a solicitarle a nuestros compañeros en máster para que nos coloquen ahí el video. Ahí está, cuerdas vocales. Sí. Doctora, ¿qué podemos para que nuestros televidentes ahí entiendan exactamente la cuerda vocal? Sí, esas blanquitas que se están juntando son las cuerdas vocales. Ese estudio es una laringoscopía. Ahí podemos escuchar ya el sonido. Sí, ese estudio es una... O sea, no puede hablar, no puede... ¿Qué significa? Ese estudio es una laringoscopía donde lo que podemos ver que se están juntando son las cuerdas vocales. Entonces, las cuerdas vocales son esas 2 franjas blanquecinas que se ven que están como onduleando. Que se abren y cierran, ¿no? Que se abren y cierran, exactamente. Cuando estamos respirando se separan, o sea, dan espacio para que entre el aire, y cuando se juntan y sale el aire es que producimos la voz. Entonces, ahí la puse inicialmente sin sonido, y luego se escucha cómo la paciente está haciendo voces graves. Cuando uno hace la voz grave, o sea, ronquita, así como baja, se ven gorditas, sí, de esa forma como estamos viendo ahorita. Y luego cuando eleva la voz a los agudos, como cuando cantamos, es que las cuerdas vocales se estiran y se ven delgaditas. Entonces, eso es lo que estamos viendo en el video. Es la forma como nosotros, como otorrinolaringólogos, evaluamos las cuerdas vocales. Ahí podemos detectar cualquier alteración que nos esté dando una disfonía. Excelente. Como dice el famoso dicho, una imagen habla más que 1000 palabras. Sí. Bueno, doctora, seguimos avanzando.
pues ya vimos lo que es las causas, algunas causas, signos, síntomas. Avanzamos. Exámenes que se dejan, ¿cómo se hace el diagnóstico ya propiamente dicho de un problema de difonía o ronquera? Sí, existen muchas maneras, principalmente... Y me imagino que hay alguna clasificación también de las diferentes difonías o ronqueras, doctora. Sí. ¿Existe? Sí, exactamente. Las cuerdas vocales son un órgano móvil, entonces no podemos evaluarlo con una fotografía, debemos evaluarlo con un video. Entonces, de esa forma vemos no solamente la estructura, sino también el movimiento. En el video se veía que se estaban moviendo y se juntaban, pero a la vez se veía como una ondulación entre ellas, que también si esto se altera, esa ondulación, como yo la comparo como con una medusa, con la forma como aletean las medusas, si hay una alteración también en esa ondulación, el paciente va a tener disfonía. Y también hay disfonías que no son tan evidentes en tonos graves, pero en tonos agudos se nota más. Entonces, el tipo de paciente que tiene muy buen control sobre su voz nota estos cambios. Digamos, esta puede ser una voz normal, pero yo me doy cuenta que cuando canto y trato de llegar a los agudos, mi voz ya no responde igual. Y esos son los cantantes, que ellos como conocen todo el rango de su voz, desde lo más grave hasta lo más agudo, y ellos son los que son muy acuciosos ellos en detectar cambios en su voz y llamarlo disfonía. Entonces, una de estas es la laringoscopía, que fue la que colocamos. Otro tipo es los sonidos. El sonido tiene una evaluación que se mide en hertz, que es una unidad de medida de la frecuencia de un sonido. Cuando hablo de frecuencia me refiero de sonido más grave a sonido más agudo. Entonces, existe un rango de hertz para género masculino y existe otro rango para el género femenino. Entonces, una mujer con una voz grave que se escuche masculina ya es disfonía, o un hombre con una voz muy aguda es disfonía. También disfonía. Qué bien. Exámenes solo con el laringoscopio para que vamos cerrando la parte del diagnóstico. Prácticamente no hay otros exámenes como alguna placa. Pues la tomografía computarizada que nos da imagen de fotografías. El famoso TAC también. La TAC también nos puede dar una imagen visual de cómo es la laringe completa, ya no solamente las cuerdas vocales, ya también el cartílago, los músculos, todos los tejidos en el cuello, que también nos da muchísima información, únicamente que estas están quietas, a diferencia de la laringoscopía. Y la otra evaluación es la de la propia voz, ya poner un micrófono, grabar la voz del paciente y pasarlo por un programa que analiza quiebres, el tipo de voz y el tipo de temblor en la voz también. Excelente. Bueno, nos informan que vamos a nuestro segundo corte comercial. Queremos recordarle a nuestros estimados televidentes, seguimos con el tema y pues ya avanzamos, y cuando regresemos le vamos a preguntar a la doctora los tratamientos. Ya tenemos el diagnóstico, cuáles son los tratamientos que en la actualidad los especialistas como ella están haciendo con los pacientes que tienen ya la disfonía. No nos cambie, regresamos en unos minutos. Buenas noches, amigos televidentes, gracias por seguir en sintonía de su consulta médica. Les recordamos, Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz, contigo siempre que lo necesites. El tema de esta noche, se lo recordamos, disfonía o ronquera, y tenemos como invitada especial a la doctora Carla Ramírez Velasco. Ella es otorrinolaringóloga que nos visita de la ciudad de San Salvador, y también ella da consultas los días sábados en la ciudad de Usulután. Doctora, bueno, seguimos con el tema y dejamos algo pendiente del segmento anterior. Ya avanzamos con los tratamientos. En la actualidad, ¿cómo se está tratando una disfonía o ronquera, doctora? ¿Qué es lo que un otorrino le puede ofrecer a un paciente que tenga este tipo de problema? Ok, con la disfonía nos ayuda mucho reposar la voz. Esto quiere decir no hablar. Susurrar también es malo. Entonces, ya sabemos que gritar es malo, pero susurrar también nos hace un esfuerzo de la voz. Entonces, si acaso uno necesita hablar lo muy necesario, únicamente sí, no y un tono de voz como el de nosotros, como este tipo de cercanía, la voz tiene que ser como
que me escuchen acá, pero no que me escuchen en el otro cuarto o a 10 metros de distancia, sino una voz para que me sea escuchada a 2 metros. Además, la hidratación es muy importante. Las cuerdas vocales para vibrar bien necesitan agua. Veo que usted ha tomado de la botellita, yo también. Entonces, hidratarnos, más de 2 litros de agua al día y más en ambientes cálidos, es muy bueno para las cuerdas vocales, las mantiene hidratadas y vibrando mejor. De la misma forma, ciertos medicamentos antiinflamatorios, en algunas ocasiones esteroides, nos pueden ayudar a que nuestra voz se mejore. ¿La cirugía se puede considerar en alguno de estos problemas de difonía, doctora, o no? ¿No se puede considerar una cirugía, algún problema quirúrgico? Sí, muchísimos. En algunos casos, las recomendaciones que di son para mejorar la voz cuando la tenemos enferma. Pero mucho tipo de enfermedades, más aquellas que son tumores, no necesariamente malignos ni cáncer, muchos tumores benignos, sí necesitan cirugía. El cáncer, ese sí, definitivamente. Yo soy defensora de la cirugía, aún antes de la radioterapia o quimioterapia, iniciar con una cirugía. Existen muchos tipos de cirugías para cuerdas vocales y aún existen otro tipo de enfermedades que no necesitan ir a quirófano y siempre podemos hacer procedimientos. Por ejemplo, en el consultorio. En el consultorio, en algunas ocasiones se necesitan inyecciones para colocar en las cuerdas vocales. Ese procedimiento yo lo realizo en mi consultorio, donde colocamos una anestesia y una agujita entra por el cuello para poner material de inyección en las cuerdas vocales. No duele porque es con anestesia y tiene ventajas que no tiene el quirófano, como que el mismo día se va a su casa, no necesita incapacidad tan prolongada, es mucho más barato que una cirugía. Entonces esta también es otra opción a considerar para otro tipo de enfermedades de las cuerdas vocales. Sí, que cabe en el acúmulo de patologías de las cuerdas vocales, de la garganta, que pueden ocasionar pues la famosa difonía, que es el tema de esta noche. Bueno, doctora, tengo que preguntarle porque, por ejemplo, pues el café, ya hablamos del tabaquismo definitivamente, ¿verdad? Pero pues el café es parte de la dieta, si se le puede llamar, de pues, los latinos, no solo los salvadoreños, que se consume mucho café, también pues alcohol, ¿por qué no decirlo? También se consume mucho alcohol. ¿Es muy malo, es menos malo, o qué recomendación le puede dar a las personas que pues les gusta mucho el café o que pues consumen bebidas alcohólicas referente pues al cuidado de sus cuerdas vocales? ¿Les puede afectar? ¿Qué les puede recomendar ahí a nuestros televidentes? Ok, sí, definitivamente vuelvo a hacer la aclaración de que fumar en ningún tipo de cantidad va a ser beneficioso, pero en cuanto al café se le encuentran diferentes beneficios cardiovasculares, mantenerse despierto, concentración, pues ayuda mucho a despertar. Pero lo mismo, en exceso todo es malo y todo es dañino. Entonces el café es irritante en las cuerdas vocales. Si decimos que un café al día, probablemente no, pero si ya vamos diciendo 3, 4, 5 tazas de café al día, entre más tomemos, más irritación a las cuerdas vocales. Y de la misma forma, pues el picante, alimentos fritos, y me comentaba otro, el alcoholismo, pues ya se ha descubierto que el alcohol en dosis pequeñas puede ser beneficioso también para enfermedades cardiovasculares, para el corazón, pero lo mismo, en exceso, más bebidas, sigue siendo algo dañino porque también irrita las cuerdas vocales y nos deshidrata. Y como había comentado, el agua es el mejor amigo de las cuerdas vocales, y algo que nos quite agua, como el alcohol, el cigarro, nos va a dañar las cuerdas vocales con el tiempo. Si hablamos un poquito de epidemiología, doctora, en cuanto a géneros, o también voy a agregar un poquito ahí las edades. Okay. No hay estudios que digan que femenino, el sexo femenino o masculino, el género, tienen más problemas de difonía, o las edades, cuáles son las edades más frecuentes donde puede afectar también una difonía, o si los adolescentes cuando desarrollan, etcétera, etcétera. ¿Qué nos podría decir como otorrinolaringólogo referente pues a esta parte de la epidemiología de la enfermedad? Ok, sí, muchas gracias por esa pregunta. Sí,
no es que un sexo esté libre de enfermedades. Sí tenemos enfermedades que, aunque todos las tengamos, sí hay unas que tienen cierto como predilección por ciertos géneros. Digamos, en el caso del cáncer, sí hay un poco más de inclinación hacia los hombres, pero las mujeres tienen como ese daño de hablar mucho. No quiero decir que las mujeres hablemos mucho, pero más que todo quizás hablamos un poco más que los hombres. Entonces las enfermedades por hablar mucho, por gritar mucho, por abusar de nuestra voz, sí están un poco más asociadas al género femenino. Y en cuanto a los niños, pues niños que lloren mucho, que griten mucho, sí también pueden dañar sus cuerdas vocales. Y las enfermedades en los recién nacidos, en los niños muy pequeños, son las congénitas, que ya son defectos que ocurrieron durante el nacimiento, que nos pueden dar ciertas enfermedades de cambios en la voz y de una voz ronca o disfónica. Y en cuanto a los adultos, estamos hablando ya de daño acumulado, que enfermedades degenerativas, aparte del cáncer, podemos hablar de la pérdida de músculo en las cuerdas vocales de las personas de mayor edad, que como todo el cuerpo pierde músculos, o sea, los ancianitos ya pierden un poco de fuerza, pierden músculos, se hacen más chiquitos. Es parte de la genealogía del ser humano, ¿verdad? Claro. Entonces las cuerdas vocales, lo que permite el movimiento es el músculo de las cuerdas vocales. Entonces, al perder músculo, la voz es la famosa voz de viejito. Esa voz como un poquito temblorosa es tratable, pero no todos los ancianos la presentan, pero los que la presentan sí se puede tratar. Puede mejorar definitivamente, sí, en una persona mayor. Sí. ¿La disfonía es más común en ciertas profesiones, doctora? Por supuesto, pues, podemos hablar de como medios de comunicación, ¿no? Claro que sí. Es personas que trabajan hablando todo el día, que tienen que proyectar su voz. Digamos, un maestro. Un maestro habla mucho. Tiene que dar pues, una hora de clases. Sí, un presentador de televisión, un locutor de radio, cantantes, ya no digamos. No solo cantantes de conciertos, sino también personas que tengan la costumbre de cantar en la iglesia. Cantantes de coro. Cantantes de coro, exactamente. Vendedores, digamos, alguien que esté todo el día vendiendo y platicando con las personas, incluso los médicos que vean más de 10 pacientes seguidos, que no descansen entre periodos, aparte que la hora de almuerzo. Tiene que hablar, tiene que explicarle al paciente, es parte de la consulta. Sí, todas las personas que usamos la voz como herramienta de trabajo tenemos mayor riesgo de tener problemas a consecuencia de ese esfuerzo vocal excesivo. Bueno, un pastor también de una iglesia claro. Puede ser el que hablan por periodos prolongados. Sí, también. Un sacerdote igual. Sí, sí, exactamente. Todas las personas que tenemos que estarnos comunicando. Las personas que trabajan en call centers, también ellos tienen que tomar muchísimas llamadas, hablar con muchas personas, repetir una y otra vez hasta que el cliente le comprende lo que está diciendo. También ellos tienen que cuidar mucho sus cuerdas vocales. Excelente. Bueno, nos informan que vamos a nuestro tercer corte comercial, le vamos a dar espacio a nuestros auspiciadores, sin ellos pues no sería posible la realización de su consulta médica. Seguimos en nuestro siguiente segmento y por supuesto le vamos a hacer la pregunta, doctora, ¿cómo se puede prevenir una disfonía? Así que esté pendiente, regresamos en unos minutos. Buenas noches, amigos televidentes, gracias por seguir en sintonía de su consulta médica. Un mensaje muy importante: Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz, contigo siempre que lo necesites. El tema de esta noche, disfonía, lo que se conoce también como ronquera, y tenemos como invitada especial a la doctora Carla Ramírez Velasco. Ella es otorrinolaringóloga especializada en el Hospital Nacional Rosales y en México, Distrito Federal. Doctora, bueno, estamos en la parte final del programa. Siempre pues uno de los temas que pues no pueden dejar de tocarse de toda enfermedad o patología es la prevención. ¿Cómo se puede prevenir una disfonía? Pero antes de esta pregunta teníamos un mensaje de un televidente que nos escribía, Oscar Cortés. Él nos pregunta, dice que nos está sintonizando en Aguachapán. Dice que si para tratar o para operar las cuerdas vocales es una cirugía por el cuello. Sí, es una cirugía por el cuello, dice.
Okay. Esa es la pregunta, que si tiene que operarle, cortarle el cuello para operar las cuerdas vocales. Okay, sí, ¿Qué le puede decir a nuestro televidente? Esa es una preocupación muy común, porque hace muchos años así se hacía la cirugía de cuerdas vocales, pero la tecnología nos ha permitido que se haga a través de la boca. Sí existen equipos que nos abren la boca un poquito pues a la fuerza con la anestesia general, y nosotros trabajamos apoyando nuestros codos y haciendo una cirugía con unas pinzas como de este tamaño hasta que llegue a las cuerdas vocales, y se puede hacer ya sea como con una cámara o con un microscopio, porque como las cuerdas vocales se encuentran hasta esta distancia, sí necesita pinzas largas y un lente o microscopio que nos aumente hacia las cuerdas vocales. Pero no hay ninguna cicatriz externa, no tocamos el cuello cuando no hay necesidad, y muchas cirugías se pueden hacer a través de la boca. ¿Y ese procedimiento, doctora, es ambulatorio? ¿Se puede decir que es ambulatorio o necesita...? Bueno, esto se lo pregunto porque también pues tenemos televidentes, hermanos lejanos, ¿verdad?, que están en Estados Unidos y a veces vienen a El Salvador a hacerse tratamiento, y a veces pues no tienen todo el tiempo para la recuperación. ¿Qué les puede decir? ¿Es un tratamiento que en 2 días se puede incorporar a su trabajo? ¿O cómo, doctora? ¿O tiene que estar ingresado? ¿Qué le puede decir a nuestros televidentes? Ok, existen de tratamientos a tratamientos, entonces sí existen muchos que pueden ser ambulatorios, que el paciente llega, se opera y esa misma tarde se va. También la inyección en las cuerdas vocales, esa es completamente ambulatorio, pero existen también algunas que, dependiendo si estamos hablando de una lesión grande, una lesión, por decir alguna ahorita, cáncer, que son lesiones que son más grandes, por el grado de inflamación sí se recomienda que se quede ingresado incluso hasta 1 día o 2. Realmente no es un ingreso tan prolongado cuando son cirugías que se hacen sin heridas externas. Digamos que para las personas que nos están viendo, que viven en Estados Unidos, ellos tienen problemas de rencor, difonía, pueden venir a pasar consulta y no van a necesitar 3 o 4 días para regresarse a los Estados Unidos, por decir algo. O sea, en el entendido de que pues sí, que no sea algo pues tan grave como un cáncer o un tumor muy grande, ese tipo de procedimiento, doctora, sí es un procedimiento corto para las personas que, pues sí, que nos están viendo y que tal vez tienen un problema de difonía y que tal vez no tienen mucho tiempo para venir a El Salvador y hacer esos tratamientos, porque en Estados Unidos son carísimos. Ok, en ese aspecto sí, la cirugía es corta, no existen estas complicaciones tan graves la mayoría de las veces, pero quizás quisiera yo como hacer énfasis en que muchas de estas cirugías uno necesita ver qué resultado de voz tenemos al final de todo el procedimiento, y esta inmediatamente, aunque el paciente esté en su casa, puede tener inflamación. Entonces el paciente se le dice que no hable. Entonces un paciente que no hable difícilmente va a poder viajar y andar en aeropuertos cuando el hablar le causa daño. Entonces, en ese aspecto, por la parte de que necesitamos reposo y necesitamos hacer una evaluación de cómo va a quedar la voz final, quizás sí necesitamos que el paciente se comprometa a reposo. A reposo. A no hablar sería, reposo vocal. Reposo vocal sería, definitivamente, aclarando. Puede venir, hacer el tratamiento, regresar perfectamente, siempre y cuando no hable. Como dicen, ahí sí, guardar silencio, ahí sí se cumple lo que es guardar silencio. Doctor, prevenir una difonía, ¿qué le puede decir a nuestros televidentes para que no padezcan? Y si nunca han padecido, mucho que mejor. Y si ya lo han padecido, pues que no tengan un problema de difonía, pues de parte de una especialista en otorrinolaringología. ¿Qué les puede decir a nuestros televidentes? Sí, la voz tenemos que cuidarla. La forma como se cuida es con agua. Entonces, tomar 2 litros de agua al día, siempre mucha hidratación. No me canso de repetirlo, el agua es el mejor amigo de las cuerdas vocales. Y descansar. Las cuerdas vocales son músculos. Entonces, de la misma forma, como si estamos haciendo ejercicio en el gimnasio, si salimos a correr, después de correr, al llegar a la casa hay que descansar. Después de hacer ejercicio, tenemos que guardar también reposo de los músculos que usamos. Al día siguiente no ejercitamos el mismo grupo muscular. Entonces, de la misma forma, las cuerdas vocales necesitan reposo. El reposo que se recomienda es que por cada hora
Si habló 50 minutos, descansar 10 minutos. Para estos descansos nos ayudan a que las cuerdas vocales vuelvan a recuperar su fuerza, recuperen su hidratación y de esta forma evitamos daños. También evitar estos elementos, estas costumbres que son dañinas como gritar o susurrar, también es dañino. Y susurrar. La mejor voz es la voz como para hablar a 2 metros, esa es la mejor. Susurrar o gritar si son dañinos para las cuerdas vocales, y si vamos a darle un rendimiento alto a nuestra voz como cantar, lo mejor es tener un entrenador que nos enseñe técnicas de respiración, nuestro rango de voz para poder cantar, llegar a agudos sin dañarla. Son las recomendaciones. Doctora, estamos en los minutos finales. ¿Qué mensaje podría darle a quienes tienen problemas con su voz? Pues entre los mensajes es que la voz es nuestra herramienta de trabajo de muchos nosotros, es nuestra forma de comunicarnos con las demás personas. Entonces, si ya tienes una disfonía y esa disfonía ya se pasó de 2 semanas, ya guardaste reposo, ya se tomó el té de manzanilla, ya fue con un médico que no es otorrinolaringólogo y ya intentó un tratamiento, lo mejor es consultar con un otorrinolaringólogo que pueda hacer esta evaluación de las cuerdas vocales. No tiene que ser algo grave, probablemente no sea algo que necesite cirugía, probablemente es algo que podemos arreglarlo de cualquier otra forma, pero entre más rápido podamos atenderlo o consultar, mucho más fácil evitar tratamientos innecesarios y mucha mejor recuperación. Y para cerrar, doctora, no quisiera dejar de mencionar la famosa automedicación, que es parte de la cultura nuestra, que tenemos la costumbre de que le preguntamos al vecino, le preguntamos al pariente, inclusive le preguntamos al dependiente de farmacia, mire, tengo una disfonía, tengo una ronquera, ¿qué me puede recetar? ¿Qué le puede decir a nuestros televidentes en cuanto a la automedicación? Que no se haga, porque muchas veces lo primero que piensan las personas debe ser una infección, me voy a tomar una amoxicilina o me voy a tomar un antibiótico, y muchas ocasiones no es una infección lo que está causando el problema con la voz. Entonces, el tomar antibióticos, el tomar esteroides no siempre va a mejorar, en algunos casos nos va a atrasar el tratamiento. Entonces, sí evitar en la manera de lo posible la automedicación. Si probamos con agüita, con té de manzanilla, con reposo y aún así no mejora, lo mejor es consultar. Excelente. Bueno, doctora, hemos llegado a la parte final del programa. No me queda más que agradecerle en nombre del equipo técnico y de producción de su consulta médica, Carlos Reyes en el máster, nuestro compañero Ramón López, productor de nuestro programa, y por supuesto mi persona, el haber estado compartiendo estos temas tan importantes, y para más el esfuerzo de un fin de semana por la noche, pues, trasladarse desde la ciudad de La Unión, desde la ciudad de Usulután, pues hasta San Miguel, para poder compartir estos temas tan importantes como son los temas de otorrinolaringología. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y gracias de nuevo, y por supuesto esperamos tenerla en futuros programas compartiendo estos temas tan importantes como son los temas de otorrinolaringología. Ustedes, amigos televidentes, recordarles su próxima cita es sábado 9 de la noche, completamente en vivo, y el reprise de su consulta médica el domingo 4 de la tarde, siempre por la señal de Televisión Oriental, Canal 23. Les habló Efraín Reyes. Bendiciones para todos.